Estamos aquí en Visionarias analizando ahora el tema y la emergencia en Zaruma. Se reporta que hay unas 300 personas evacuadas de todo un barrio en la calle Colón que pues se ve afectada por el socavón que está debajo de Zaruma, que ya tiene 40 metros de radio y una dimensión similar en profundidad. Ya se habla de ayuda humanitaria por parte del gobierno nacional. El presidente Lasso ha ordenado que a través de esta declaratoria de estado de excepción y emergencia, pues se destinen todos los recursos necesarios para poder ayudar y asistir a la población de Zaruma. Hacemos contacto en este momento con Esteban Bernal, él es el ministro de Inclusión Social y Económica. Ministro, buenos días, bienvenido a Visionarias. Quisiera conocer cuáles son las acciones que se están tomando en este momento ya desde el punto de vista humanitario a cargo de su Secretaría de Estado, de su ministerio, para poder apoyar a las personas que tienen que ser evacuadas o que ya han sido evacuadas de la zona afectada por el socavón que pues se pudo ver en días pasados. Bueno, Janet, gracias por la invitación. Efectivamente, señor presidente, apenas supimos de la noticia. No es que ahora estamos implementando, fue desde el día 1 en donde acudimos todos los ministerios y en el marco de cada responsabilidad actuamos de manera inmediata. En lo que a nosotros respecta, se activó el protocolo de protección especial que tiene la vinculación de varios factores alrededor de ello. Primero, la asistencia inmediata a través de kits alimenticios y de vestimenta. A ello súmele también el hecho de generar el armado de unos albergues que fueron únicamente usados por una cantidad muy baja, alrededor de 5 perjudicados y damnificados, porque la gran mayoría fue a casas de sus familiares. Nadie puede obligarles a estar si tienen las condiciones para poder ir a casa de familiares. Sin embargo, en el día en que estuvimos con el señor presidente ahí en Zaruma, en el mismo lugar de los hechos, se creó varios compromisos por parte del gobierno nacional. El primero, mantener la protección especial, que esto no sea un tema aislado, puntual, específico, lo vamos a hacer por lo menos en 60 días seguidos, mientras se generan resoluciones y se logran cumplir con ciertas expectativas que tiene la ciudadanía con respecto a la recuperación de sus bienes perdidos. También hemos entregado protección a más de 250 personas damnificadas en este sector. Y lo más importante, Janet, estamos evaluando la normativa. Mañana tenemos una reunión con el señor ministro de Economía para evaluar toda esta realidad con respecto a los bonos por catástrofes, bonos llamados por contingencia, que hoy por hoy la normativa determina que sea solo a personas que están en los márgenes de vulnerabilidad, personas en pobreza y pobreza extrema. Comprenderá que muchos de los que fueron damnificados y que están en esta situación no necesariamente están en ese rango, lo cual limita en términos de normativa de que se haga la entrega de esos bonos, pero por disposición del presidente hay que mecanizar la forma para que ante la contingencia y los desastres que viven 3 cantones en el país, no solamente Zaruma, estamos con condiciones similares de damnificados en Guano de la provincia de Chimborazo y en la provincia mía, la provincia de La Suay, en el cantón Nabón, que sufre medianamente una similar situación a la de Zaruma, en donde la ciudad, en la parte periférica del casco urbano, está deslizándose hacia el fondo, tiene socavamientos también, producto de aguas de escorrentía interna. Entonces, son realidades en los 3 cantones. Ayer estuvimos en una reunión larga con la señora ministra de Gobierno, el alcalde de Nabón y los concejales, las fuerzas vivas, porque también son alrededor de 230 damnificados, son 30 viviendas que se vinieron abajo también en este cantón. Claro, la realidad no ha venido siendo publicada como si fue el tema de Zaruma, pero no es menos grave y por el contrario, se está generando inmediatamente la asistencia. Hoy está el ministro de Obras Públicas ahí, nosotros también estamos con acciones humanitarias como la que le he mencionado con respecto al cantón de Zaruma. Importante lo que usted dice, pues que esta emergencia pues está afectando a estos 3 cantones en 3 provincias distintas en nuestro país. Y vamos a estar pendientes de lo que allí suceda. Sin embargo, pues en este momento, como parte de las noticias más importantes que está cubriendo la prensa en este momento, está el tema de Zaruma. Y en ese sentido quisiera consultarle
¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? En este momento hay 300 damnificados, pero de lo que se sabe, el centro de la ciudad está en riesgo y en ese sentido no deberían ser evacuadas todas las personas que en este momento habitan en el centro de la ciudad para prevenir próximos desastres. No se sabe en que las casas se siguen cayendo. Vimos el fin de semana cómo se cayó otra casa más. Y esto puede seguir sucediendo porque el hueco, pues ya vemos el tamaño que es y el túnel también es un túnel de dimensiones realmente que superan la imaginación de cualquier persona de lo que está sucediendo debajo de Zaruma. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Cuántos damnificados realmente tienen que ser clasificados como tal en Zaruma? Mire, Janet, usted ha hecho una puntualización que realmente nos obliga a la reflexión como autoridades y como ciudadanos, quienes pudieron visualizar la información que ya fue hecha pública sobre cómo está en la parte baja. Es un panal, realmente la cantidad de túneles que efectivamente le ponen grados de vulnerabilidad a toda una ciudad como Zaruma. El presidente ha dispuesto la declaratoria de emergencia y un estado de excepción por ahora en el Cantón Zaruma, lo cual permite un mayor control de las fuerzas del orden y además la mayor agilidad posible para la distribución de recursos para que aquello se remedie. Con respecto al hueco, al más grande que es el que genera esta desestabilización, el grupo de ingenieros de la Subsecretaría de Minas, también del Ministerio de Obras Públicas, está trabajando en una solución que fue anunciada a los medios de comunicación en aquel entonces, para, mediante un relleno preliminar, ¿no? Hay ciertas características técnicas que no la tengo a la mente todavía, pero que ellos podrían solventar estas inquietudes, luego se coloquen pilotes, de tal forma que se logre una estabilización preliminar en la zona más crítica, porque la zona donde se está deslizando es la zona donde que existe un hueco enorme inferior que conecta con los túneles que conforman este tipo de telaraña interna que uno le estremece el saber cómo se ha generado tanto daño a lo largo de décadas y décadas en este hermoso cantón de Zaruma. Por lo tanto, lo primero, la acción inmediata dispuesta por el presidente es que la parte técnica trabaje en este ámbito, logremos dar cumplimiento a la estabilización de esta zona para que esto disminuya el riesgo, por supuesto, porque usted sabe que esto es un tema de cascada. Si continúa esa inestabilidad, podría generarse inestabilidad en la parte lateral. Sin perjuicio de ello, ya la decisión la están tomando y articulando las diferentes carteras de Estado, encabezado por la Secretaría de Riesgos. Ellos han evaluado esta realidad. La evacuación que se ha hecho es efectivamente en la zona circundante a la zona cero, llamada así, porque no la totalidad, es aquella zona que puede ser vulnerable por este gran hondonada que la hice mención hace un momento. Eso bordea alrededor de 300 personas, como usted bien menciona, sin perjuicio de que ellos estén en sus familiares, el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación inclusive con el Ministerio de Educación, que a través de las instituciones educativas nos permite la conformación de albergues que den cobertura a cuantos más se requiera en este momento. Nosotros hemos hecho gestiones con organismos internacionales, con la empresa privada, le hemos comprometido a la gente de Zaruma que la aportación que está realizándose y que la gestión que estamos realizando no únicamente es del empresariado del oro, también de todo el país, de la SUAY, del Guayas, de Pichincha, de tal forma que esto sea en un marco de solidaridad nacional para recuperar en parte lo perdido por aquellos damnificados. Sin embargo, de ello, déjeme hacer una puntualización adicional, Janet, de lo que le he mencionado. Será la Secretaría de Riesgos quien evalúe cuáles más deberían ser los damnificados y no únicamente estas casi 300 personas de la zona circundante a la zona cero. Seremos nosotros los que trabajaremos en la red de protección social y serán las diferentes otras carteras de estados quienes trabajen en la estabilización de esta zona para evitar futuros desastres y empezar a realizar la actividad de control adecuado. Sí. Pero lo macro, lo integral, es entender de dónde viene esto. Ahí están los resultados de la minería ilegal, Janet. Y ahora vemos ahí activistas que ya llegan a proporcionar la desgracia para infundar algunas acciones con respecto a esta realidad. La minería ilegal que le hace daño aquí en el Azuay, que le hace daño allá en Zaruma
esa minería ilegal que por décadas ha socavado efectivamente la estabilidad de toda una ciudad. Esa minería ilegal que tiene que ser controlada por el Estado y por ello la declaratoria de emergencia y de estado de excepción, bienvenida por parte del presidente de la República. Usted lo señala bien, la minería ilegal que no solamente le hace daño a Zaruma y a la Suay, como usted señala, le hace daño a varias provincias del país. La minería ilegal está en Morona, Santiago, la minería ilegal está en Zamora Chinchipe, la minería ilegal está en Imbabura, la minería ilegal está en todo el país, porque pues somos un país que en ese sentido ha sido bendecido y tenemos una riqueza mineral enorme que en este momento está siendo extraída de manera irregular, de manera ilegal, antitécnica, haciendo daños tremendos a la naturaleza y daños como los que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Y pues lamentablemente no hay una política de Estado en contra de la minería ilegal, ni tampoco hay activismo en contra de la minería ilegal. Hay activismo en contra de la minería legal y debe existir, porque la minería legal tiene que tener control, pero pues también está siendo controlada por las autoridades y además están absolutamente abiertos, sabemos de quién se trata y se puede hacer ese control. Pero con la minería ilegal nadie hace ni dice nada. Yo quisiera volver al tema, ministro. Usted dice que, bueno, la aspiración de la gente que está allí damnificada es en la posibilidad también de recuperar los bienes perdidos. Estos son sus casas y todos sus enseres. ¿Eso es posible? ¿Es posible que el Estado les asista en ese sentido? Es decir, les proporcione una nueva vivienda y pues todos los enseres perdidos en este accidente, incidente o como se lo quiera denominar. De manera integral no es tan viable la totalidad. Hay ciertas restricciones normativas, pero para eso está trabajando el Ministerio de Vivienda con Darío Herrera para encontrar los mecanismos para que pueda solventarse la vulnerabilidad de aquellos damnificados que de la noche a la mañana se quedaron sin absolutamente nada. Sin embargo, Janet, yo lo que he dicho siempre, cuando un presidente de la República designa un ministro o una ministra de Estado, no designa administradores de los recursos que existen, porque para eso es probable que un buen economista, un buen ingeniero comercial o una buena contadora puedan realizar un mejor trabajo que un ministro. Cuando el presidente designa ministros y ministras, designa líderes y lideresas que busquen alternativas de financiamiento a través de los varios mecanismos que existen. Si usted golpea las puertas de organismos internacionales, téngalo por seguro que vamos a encontrar los recursos y en ese aspecto estoy trabajando permanentemente, no únicamente por la coyuntura de la penosa de Zaruma o de Nabón o de Guano, sino en términos generales. ¿Sabe con cuántas agencias nos hemos reunido en estos 3 meses iniciales de mi gestión como ministro? Con más de 16 agencias internacionales. Proyectamos el ingreso de no menos de 20 millones de dólares para el próximo año, de los 8 que era el promedio de año que venían entregándose en donación para el país. Yo creo que recursos hay en el mundo, lo que no hay es iniciativas y temperamento para encontrarlos. Cuando el presidente Lasso siempre habla de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, es porque necesitamos conectarnos con ese mundo que está ávido de poder trabajar con el Ecuador, pero que no ha existido ni la voluntad ni el temperamento. Le voy a dar un ejemplo muy puntual. El FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, le entregó al Ecuador en el año 2020 13.900.000, de los cuales 4 millones de dólares eran no reembolsables, regalados, donación. ¿Sabe cuánto se ha usado de esos recursos? 2 millones y los de deuda. ¿No? Lo que significa que no hay voluntad para trabajar en eso. Hemos logrado retomar aquello para impulsar, y perdóneme aquí hacer una disgregación rapidísima con respecto inclusive de su programa. Hemos logrado captar esos recursos nuevamente en el 2020-22. Tendremos la posibilidad de ponerles en funcionamiento los 4 millones de donación para que ello vaya enfocado a un proceso del cumplimiento de la campaña, de lo prometido en campaña por el presidente Lasso. También créditos al 1%, ya hasta 30 años plazo. En nuestro caso, hacia las mujeres rurales para bajar la dependencia financiera y por lo tanto disminuir también la violencia intrafamiliar basada en género. Esos son programas que tenemos que hacerlo y recoger los recursos internacionales. Ahora, en esta situación de Zaruma, no debe ser diferente. Darío está conversando con varios organismos internacionales, estamos haciendo lo propio de tal manera
que de manera paralela, tanto lo que se puede hacer acorde a norma como Estado ecuatoriano, más lo que se haga con organismos internacionales y empresa privada, vayamos paulatinamente recuperando a aquellos damnificados, que sin duda es penoso. El presidente se acogía en ese día al dolor de la ciudadanía y decía, les entiendo, es levantarse mañana y ver que todo esto cambió mi vida. De los damnificados tuvieron que salirse para precautelar su vida y su integridad y están viviendo en casas, en un hotel donde están 5 personas, en casas de los familiares, en los albergues que hemos construido como Estado. Eso es cambiarle la vida, eso es cambiar completamente la visión, las circunstancias, y el Estado no puede dejar de abrazar socialmente como lo que nosotros venimos haciendo. Pero el financiamiento como tal tiene que encontrar fuentes de financiamiento, no la simpleza de lo que hay y sobre lo que la norma me exige. Inclusive, ¿qué ha dicho el presidente? Y en esto déjeme complementarles, Janet. Ha dicho, si es que hay que cambiar la norma para lograr aquello, hay que hacerlo. Claro, quisiera puntualizar, usted tiene ahí un reto enorme y es volver eficiente al Estado, porque como usted lo dice, recursos siempre ha habido, ¿sí? Nacionales e internacionales, pero la capacidad de ejecución del Ministerio, en este caso de Inclusión Social y Económica, es deficiente. Entonces usted tiene ahí un reto enorme de presentar proyectos y de darle el seguimiento correspondiente para que esos recursos se usen y se usen bien. Pero por otro lado, yo de organismo internacional también vigilaría a quién le doy el dinero si es que no se trabaja en la solución del problema base, porque si no se vuelve esto o se puede volver un hueco sin fondo, digamos, un barril sin fondo. Porque aquí, por ejemplo, dice que los mismos pobladores de Zaruma dice que han venido denunciando por años que a pesar de estar prohibida la extracción de metales en el centro poblado, se escuchan detonaciones de explosivos a diario. Eso hay que investigar, pues, ministro, porque si por un lado les van a poner ahí rellenos y pilares y todo para que no se caiga la ciudad, y por otro lado les van a dar dinero que viene de fuera para poder asistirles, en este caso humanitariamente o con créditos para que puedan restablecer de otra manera su economía, está bien, pero si el problema de fondo sigue ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir pidiendo recursos para seguir atendiendo más damnificados? Así es, Janet. Yo creo que usted ha hecho un diagnóstico con enorme profundidad y con coherencia de lo que necesitamos como Estado. Le hago una reflexión previa rapidísima y entramos en lo de fondo. Por eso es que para el presidente Lasso, la coyuntura política y la coyuntura de política pública está enfocada en la generación de oportunidades, porque concomitante con ello, con el empleo adecuado, usted disminuye grandes males en el Ecuador. La informalidad, que forma parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La ilegalidad en el proceso minero inclusive, la disminución de la desnutrición crónica infantil, mendicidad, trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes, migración, etcétera, ¿no? Varias cosas en la parte estructural. Hay que generar empleo y oportunidades, que es la única forma de poner a rodar la rueda, valga la redundancia, del desarrollo económico en el país. A la par, hay que generar acciones que sean efectivamente de control. Para eso el presidente no dubitó en generar el estado de excepción y el estado de emergencia en el cantón Zaruma, que le permita precautelar. Hay un cuadrante que también me lo enteré recién, porque comprenderá que no soy experto en la materia, un cuadrante que es la delimitación sobre la que no debe hacerse minería. Todo ese cuadrante vulnerado, pero no lo vulneraron en los 6 meses de gobierno de Guillermo Lasso. Esto viene vulnerado por décadas, y décadas, estoy hablando de 40 años, 50 años. O sea, es decir, una realidad lacerante que ha sido, obviamente, no atendida por las autoridades de control. El presidente ha tomado una definición, se ha declarado una zona de emergencia, una zona de un decreto de excepción, y esta inclusive puede ser ampliada. Se viene coordinando tanto como la alcaldesa de Portobelo, con el alcalde de Zaruma, para que encontremos el mejor mecanismo para que la economía de la zona no se vulnere, pero que tampoco se vulnere la estabilidad y la seguridad, que es lo fundamental, que es la vida de los ecuatorianos. Ministro, por lo tanto, bien lo dice, hay que estructurar algo integral, y eso es lo que está caminando en este momento en esta zona del país. Ministro, le hago otra consulta. En este momento hay 2 mineras que están, mineras legales,
que están generando importantes recursos para nuestro país. Y de acuerdo a la ley, el 60% de las regalías que generan esos recursos deben quedar en las provincias en donde trabaja esta minería legal. Digamos, ahí usted tiene recursos, estamos hablando de la provincia del Oro, sí, pero no se podrían usar esos recursos para poder prevenir futuros accidentes, no solamente en Zamora Chinchipe, que es en donde están estas dos mineras, sino también en otras provincias en donde hay minería ilegal, en donde hay damnificados, en donde se necesita políticas y se necesita luchar contra la minería ilegal. Es decir, ahí usted tiene otros recursos que nadie está reclamando, se están yendo directo al presupuesto general del Estado para pagar la burocracia en general, para el gasto público en general, cuando son recursos que tienen que ser por ley destinados a el desarrollo de las provincias. ¿Esto no podría incluirse dentro de ese plan? Todo es viable, Janet. El presidente de la República, el día que estuvo en Zaruma, previo a su viaje a Cartagena, justamente mencionó aquello no solo a los ministros, sino a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Hay que dar todo el apoyo necesario en estos momentos críticos en los 3 cantones del país, y en este caso en particular bajo el análisis Zaruma, para que los recursos puedan llegar. Y dentro de esa perspectiva, si hay que cambiar la normativa para que viabilice legalmente los recursos, como le mencionaba hace un momento, ¿no? Los bonos de contingencia que tiene. Este rato tenemos los recursos en el ministerio. Justo mañana tengo una reunión con el ministro de Economía, como le mencionaba hace un momento, con Simón Cueva, para un poco evaluar el comportamiento y el gasto que hemos tenido en tema de bonos. En el año 2020 inclusive hay recursos para el bono de contingencia, lo propio para el 2022, que está ya proformado y aprobado por parte del Estado ecuatoriano. Los recursos hay, lo que a veces nos limita son las normativas. Reitero, ante las catástrofes, la normativa dice contingencia de desastres a personas que están en pobreza y pobreza extrema. Muchos de los damnificados, de los 250 ciudadanos que están en condiciones de damnificados, que han obtenido inmediatamente una condición también de vulnerabilidad por el accidente, tienen que ser atendidos. El presidente dice, encontraremos los recursos para que ustedes sean atendidos. Esa es una de las formas, cambiando la normativa, estamos analizando con el equipo jurídico, y lo mismo pasará con el tema relacionado con las regalías que usted menciona. Si es que requiere algún tipo de ajuste con respecto a la normativa que rige, hay que hacerlo. Lo importante es que esos recursos lleguen en este momento crítico a la gente de Zaruma, a la gente de Nabón, a la gente de Huara. Bueno, yo creo que no hay nada que hacer, simplemente aplicar la normativa. Ahora, la normativa dice que esos 60% de regalías deberían invertirse únicamente en Zamora Chinchipe, cosa que en este momento no está sucediendo en gran parte, ministro, porque las autoridades locales, y hablo de los representantes de la provincia, sea prefectos, sean alcaldes de los distintos cantones y también gobernador, ignoran lo que dice la ley. Es decir, se quejan todo el tiempo de que no tienen recursos cuando están muriéndose de sed junto a la fuente, pero para poder recibir esos recursos tienen que recibir asistencia en el sentido de que tienen que saber cómo crear proyectos y poder reclamar ese dinero de manera responsable. Ahora, este es un punto de vista de mío particular, que quizás allí se puede entrar una reforma legal, y es que lo que en este momento están dejando las mineras Mirador y Fruta del Norte, desde mi punto de vista, son recursos suficientes que podrían invertirse en todas las provincias en donde en este momento hay minería legal o ilegal. Minería legal en el sentido de que hay zonas en donde se está explorando únicamente, pero en donde también hay necesidades ingentes de parte de la sociedad, de la parte de la población. Es decir, hay recursos que se podrían repartir en toda la Amazonía y pues también en la provincia de El Oro. Pero las autoridades locales no están ni enteradas, no saben que existe esa ley y no saben que existen esos recursos. Y los que saben, pues no saben cómo presentar proyectos para poder reclamar ese dinero. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Vivimos muriéndonos de sed junto a la fuente. Y por otro lado, ministro, que quería plantearle esto, la minería ilegal necesita ser combatida por parte del gobierno nacional también. Las autoridades locales también de las provincias, por ejemplo en Morona, Santiago,
Hay cantidad de lugares en donde está desarrollándose la minería ilegal y las autoridades confunden esto con minería legal porque ven grandes maquinarias trabajando. ¿Cómo llegan esas maquinarias allí? Es decir, frente a los ojos de las autoridades ocurre la minería ilegal y nadie hace nada. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Futuras crisis se verán en un futuro próximo. Así es, Janet. Yo creo que hoy día con usted hemos tocado un tema que muy pocas veces se lo toca con tanta profundidad en los medios de comunicación. Yo más bien le agradezco que hayamos podido profundizar. Yo, además de hoy asumir por confianza del presidente de la República esta cartera de Estado como ministro de Inclusión Económica y Social, he estado vinculado a la política, usted lo conoce, fui asambleísta de la República en representación de mi provincia de la SUAY, fui gobernador de la SUAY y también he sido candidato a prefecto de la provincia, en donde justamente el debate estaba en esa línea, ¿no? Y quien me ganó las elecciones, que soy un hombre respetuoso de la democracia, debatía con nosotros el tema de lo conceptual, de lo teórico, en lo que decía, no, la minería, claro, no minería. ¿Cuál minería es no? ¿La ilegal o la legal? O sea, es increíble que en el país se debata alrededor de eso y alrededor de emociones y de no razones. Hoy por hoy, Janet, la mayor problemática que existe ahí en Zaruma, diría, la total de la problemática, la totalidad, es la minería ilegal. Y esa misma minería ilegal que hace mucho daño en varios sectores del país. Y por supuesto, tiene también adalís que salen y opinan, defienden, ¿no? Sobre pretexto de atacar un sector que finalmente tiene enorme superior responsabilidad en las ejecutorias operativas para la minería. Por lo tanto, tiene que generarse las acciones necesarias. Las primeras han sido tomadas por el gobierno actual con mucha decisión. Sabemos que no es fácil, no es un tema tan sencillo de chasquear los dedos, poner policías, militares alrededor y esto se ha concluido. No, hay varias acciones que hay que ir tomando sobre la marcha, entre ellas concomitantemente política económica como la que le mencioné, la generación de empleo, la dignificación de un salario como la que lo ha planteado el presidente, dando cumplimiento a lo que prometió y hoy cumple, ¿no? El tema del crecimiento del salario, donde ya tenemos un salario básico unificado en $425, que eso permite dignificar el salario y permite también ser más atractivo para aquellas personas que están arriesgando la vida, que están ilegalmente trabajando y que puedan volcarse hacia un sistema formal laboral. Por lo tanto, esto forma parte de un sistema de integralidad, un gobierno que avance con mayor condición jurídica, normativa, técnica, económica, con la generación de empleo. Y para ello se tiene que tomar decisiones. El presidente lo ha hecho. Él mismo, personalmente, estaremos el primer jueves del mes de enero nuevamente en Zaruma para hacer una evaluación de los avances, porque no es de los presidentes que llega, dispone y se va. No, nos ha dicho, estaré aquí y nosotros, lo que yo ya le he estado adelantando a usted, será un reporte que le entregaremos cada cartera de Estado sobre el avance para la recuperación de la normalidad de un cantón tan hermoso como Zaruma, que ha sido afectado, reitero nuevamente, por décadas de minería Ministro, ilegal, solventada por algunos activistas políticos en el una país. última pregunta. ¿Cuándo usted conseguirá entregar estos bonos a todos los damnificados? Estamos hablando de 250 a 300 damnificados. ¿Y de qué monto? ¿De qué monto es esa ayuda económica que el Estado quiere dar? Hay una variación en el monto, es un salario básico, ¿no? Unificado, en este caso sería 425, pero también hay una excepcionalidad del un cuarto de este salario, dependiendo de la condición de vulnerabilidad, primera cosa. Luego de ello, como le dije, Janet, hay cierta condicionalidad que hoy me exige la norma para la entrega. Por lo tanto, a aquellas personas que sí cumplan esa condicionalidad, será inmediato. Estoy hablando de inmediatez, a no más allá de la primera semana de enero, ¿no? Y lógicamente tendremos que hacer ciertas regulaciones normativas para que pueda tener un alcance superior para dar la cobertura a la totalidad. Esto ya requiere de un análisis preliminar que se está trabajando tanto en el Ministerio de Inclusión Económica y Social cuanto en el Ministerio de Finanzas. Les reiteré mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Finanzas, los dos ministros con sus equipos, para ir viendo cómo viabilizamos esta sana intención del presidente de dar una cobertura la más amplia posible. Pero aquellos que ya cumplan aquella normativa son niveles de
de calificación en deciles, ¿no? Hay una puntuación del registro social del 1 al 100, quienes están por debajo del 29.7 pueden ser susceptibles de recibir estos bonos, y si aquellos ya lo cumplen, pues será entregado inmediatamente. De no ser así, hay que hacer unos chicos ajustes, pero encontraremos los recursos. Y que, por cierto, dicho sea de paso, tampoco se está solo buscando los recursos que ya existen en el ministerio. Hemos hablado ya con el Programa Mundial de Alimento, que también buscará la forma de mecanizar unos recursos que tenemos con ellos comprometidos para el próximo año, para que se redireccionen y no vayan a movilidad humana por ahora, y vayan directamente a contingencias de desastre como los que hemos analizado con usted. Perfecto. Así se administra el país, no únicamente con lo que existe. Yo en eso profundizo todos los días. El rato que ya teníamos, si la tranquilidad de dar cumplimiento a lo comprometido con el pueblo de Zaruma era actuar sobre lo que ya existe, perfecto, no estaríamos aquí analizando lo del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Ministro, muchísimas gracias por estar en Visionarias el día de hoy.